Hoy iniciamos, iglesia, algo en relación a un libro que estamos leyendo. Algunos quizás amigos no saben qué libro es, se lo vamos a mencionar. El libro se llama El asesino interno, ¿verdad? Es un libro realmente muy bueno. Nos va a ayudar a entender un poco más sobre el pecado específicamente, ¿verdad? Y va a ser interesante que tú y yo podamos aprovechar este tiempo y que podamos aprender también muchas cosas que Satanás usa como artimañas y a veces no nos damos cuenta. La iglesia en sí es atacada, pero, ¿sabes? Es más herida por los ataques internos. Y ese es en el transcurso de la historia de la iglesia es atacada externamente, pero los ataques que más hieren a veces son los internos, de aquellos miembros, aquellos hermanos de la iglesia que no son comprometidos a la voluntad de Dios. Y eso es duro, ¿verdad? O sea, hermanos o hermanas que se descarrían, que no siguen los pasos de Jesús, causa heridas, causa daño. Pero en la naturaleza del ser humano tenemos que comprender algo. Tú y yo podemos dejarnos guiar más por la naturaleza humana o por la naturaleza espiritual. Ahí puedes buscar Gálatas 5, verso 16 o verso 19 al 21. Esos dos partes me encantan. 16, o sea, el espíritu puede llevarte o puedes dejarte llevar el 19 por la naturaleza humana. Pero, y es importante, el domingo veíamos que el camino al infierno es amplio. Tú y yo podemos resistirnos al enemigo si entendemos algo que él usa, ¿verdad? Una artimaña de él. Y parte de que tú y yo nos podamos edificar en Dios es reconocer que nos destruye, ¿verdad? Si una persona padece de X enfermedad, el médico viene y le dice: esto no lo tomes, no lo comas, no hagas esto, ¿sí o no? ¿Verdad? Entonces, vamos a aprender de nuestro santo médico, del médico por excelencia, del médico que hace la operación a alma abierta, del médico que no puede existir otro más que él. Ningún otro médico puede sanar, puede curar, puede guardar, puede salvar como lo hace nuestro buen Jesús, ¿verdad? Entonces, te animo a que aprovechemos y que podamos ayudarnos a edificarnos y cuidarnos del pecado. Entonces, este libro se llama El asesino interno y bueno, el pecado es mortal, es destructivo, ¿verdad? Y bueno, tú podrías decir, bueno, ¿y por qué no está destructivo antes y después mortal? Porque muchos de nosotros realmente podemos llegar a pensar que ya morí de este mundo y bueno, ya se acabó todo. Realmente el pecado nos destruye hasta en la eternidad si tú y yo no le hemos guardado el respeto debido. Honrar a Dios es también reconocer que el pecado nos destruye. El pecado nunca, pero nunca debemos tomarlo a la ligera. Y es la invitación esta noche que podamos aprovechar, ¿verdad? Porque al final Dios tiene lo mejor para nosotros. Eso lo sabemos, pero vivirlo necesitamos entender aquellas cosas que pueden dañar nuestra vida espiritual. Entonces, en este libro, El asesino interno, hay algunos capítulos. Hoy vamos a ver sobre el ébola. En la sesión número 1 del día de hoy, espero que podamos aprender mucho. Y vamos a ver un vistazo a las enfermedades africanas, ¿no? Y una de ellas es el ébola, aunque no necesariamente solo en África, pero el pecado en sí puede privarnos de tener una salvación. Y al igual que el ébola, el pecado destruye tu futuro. El pecado destruye tu presente. El ébola también destruye el presente de las personas y destruye también el futuro. Quiero animarte a que podamos orarle a Dios
y que pueda ser Él el que nos pueda ayudar a que a través de su palabra, vamos a usar mucha historia y detalles del libro, pero sobre todas las cosas que pueda ser su palabra la que trabaje en nuestros corazones. Oremos, por favor. Padre, muchas gracias, Dios, por este tiempo. Muchas gracias, Señor, porque podemos pedirle a usted que por favor nos ayude a entender que el pecado nos aleja de usted, Señor. El pecado nos va a sacudir, nos quitará la alegría de la salvación, de la vida, nos quiere aniquilar, quiere quitarnos, Dios, la perspectiva espiritual, eterna, saludable, feliz, maravillosa que usted nos tiene. Pero Dios, creo que muchos de nosotros a veces hemos tomado muy a la ligera el pecado. Le ruego, Dios, que usted pueda acompañarnos, Dios, que usted nos pueda cuidar, que usted nos pueda bendecir a través de no solo el conocimiento, sino la prudencia necesaria para amarlo a usted, Dios, y evitar todas aquellas artimañas de Satanás. Acompáñenos. Gracias por todo lo que usted ha permitido en este día en nuestra vida, y que sea su Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros y que usted se glorifique. En Jesús le oro, Dios. Amén. Bueno, te decía, vamos a hablar sobre este primer tema, sobre el ébola. Y quizás tú y yo podríamos decir, bueno, en nuestra sociedad no nos desafía el ébola, ¿verdad? Quizás tú y yo podríamos pensar en X enfermedad, VIH por ejemplo, ¿verdad? Y podríamos decir, bueno, es una enfermedad también fuerte, radical. Pero mira, creo que podemos entender algo, y quiero animarte a lo siguiente. Quizás el vistazo nuestro sobre el ébola va a ser un vistazo lejano, pero te voy a decir algo, muchas veces el pecado así lo vemos también. Es fácil verlo de lejos, pero bien difícil vernos a lo interno, y esa es la idea de esto. La idea es que tú y yo podamos ver, más que todo, vernos a nosotros mismos y respetar más a Dios, porque hay una maldad que destruye, y eso específicamente el pecado, ¿verdad? Entonces, yo veo esta advertencia como algo en lo cual puede salvar nuestra vida espiritual, puede salvar nuestra eternidad. Pero bueno, alguna información sobre el ébola. Una amenaza real, dice: el virus del ébola causa una aguda y a menudo fatal enfermedad. Las personas que pueden acceder al tratamiento pronto tienen más posibilidades de sobrevivir. Y hay alguna información que tú puedes ver por ahí. Pero la verdad es que tú y yo, a veces, esta es una enfermedad, pero podemos contar X cantidad de enfermedades. Inclusive el mismo ser humano ha sido capaz de inventar enfermedades que han matado a muchas personas. Pero la gran situación es que muchas veces tú y yo conocemos la enfermedad, pero no nos cuidamos. No evitamos hacer algunas cosas, ¿sí o no? ¿Verdad? Y eso no solo pasa en la enfermedad física, pasa también en la enfermedad espiritual. En la enfermedad espiritual en la cual yo no me cuido, ¿verdad? Pero esto del ébola, tú puedes buscar información y nos quedamos cortos al ver esto así muy a la ligera, esta enfermedad. O sea, ha marcado vidas, familias. Pero pensemos hoy, una epidemia hoy en día que está destruyendo personas, que está destruyendo familias, que está destruyendo sociedades enteras, que está destruyendo la iglesia de Dios, es el pecado. Entonces es importante de que tú y yo tengamos mucho cuidado por ese asesino, ¿verdad? Por ese asesino en lo cual tú y yo podemos estar desprotegidos, porque quizás podemos llegar a pensar, bueno, yo ya estoy bien, estoy sentado acá, tengo 5 meses del 2019 que he estado reuniéndome, ¿verdad? He leído más la Biblia, más que antes, ¿verdad? Pero quizás nos estamos desprotegiendo, estamos más expuestos, ¿verdad? Quizás Satanás te había mostrado que era de este color por donde te podía atacar, pero quizás ahora está usando otra artimaña y puede entrar por otro lado, y tú y yo quizás no nos damos cuenta. Entonces la Escritura nos dice, Marcos 2, verso 17, menciona lo siguiente, ¿verdad? Y algo importante, quiero animarte, es mentalicémonos por favor, en este caminar de estas más o menos 5 o 6 sesiones que vamos a tener de esto,
Mentalicemos que tenemos que reconocer que somos pecadores y que muchas veces rehusamos de Jesús. Muchas veces rehusamos de arrepentirnos, ¿verdad? Eso es importante. O sea, se me viene a la mente aquella escritura de Juan 6 donde está Jesús y están juzgando a aquella mujer, ¿te recuerdas? Estaban casi como en un círculo, bueno, y Jesús le dice, el que tire la primera piedra, y que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Entonces, a mí me hace reflexionar y digo, yo necesito cuidar mi vida. Dice la escritura, leámosla por favor, Marcos 2:17, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico. Los enfermos, ¿por qué estamos, crees tú, hoy acá? Mientras estemos en este mundo, van a haber fracturas, van a haber heridas, van a haber situaciones que el pecado ha causado en nuestro corazón y necesitamos estar buscando cada vez más a Jesús. No he venido a llamar, dice la Escritura, a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. O sea, es importante que tú y yo nos demos cuenta que el único bueno en esta tierra, en toda la existencia, ¿quién es? Exactamente. Y tú y yo, mientras estemos en esta tierra, tenemos que esforzarnos por no pecar, pero vamos a pecar. Entonces somos necesitados del médico por excelencia. ¿Quién es? Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Me apreciaba esta parte donde menciona el libro, el pecado es la plaga que acosa a la humanidad. No solo destruye la hermosa vida que Dios planeó para nosotros, sino también nos roba nuestra relación eterna con el pecador. Con el Creador, gracias. ¿Sabes? Necesitamos orar mucho para que Dios abra nuestros ojos a los horrores de esta grave enfermedad, del pecado mismo. Porque Jesús no quiere, por eso quiere tener que tú y yo tengamos una relación eterna, porque Él es nuestro Creador y quiere que tú y yo no nos vayamos a la puerta ancha, ¿verdad? El camino es ancho hacia el infierno, leíamos una escritura el día domingo. Entonces necesitamos desarrollar, mantener, cuidar una convicción clara de que el pecado destruye. No importa la cantidad de años que tengas de ser cristiano, no importa cuántas amistades espirituales tengas, no importa X o Y cosa, no juguemos con el pecado. No lo ignoremos, porque Jesús no dijo esto solo para el tiempo atrás, lo dijo también para el día de hoy. Pero a veces nosotros somos ilógicos, porque teniendo la solución en nuestras manos, nos encerramos en tantas cosas, situaciones personales, situaciones familiares, laborales. El mundo puede trabajar tu corazón el día de hoy y lo puede alejar tan fácilmente de Dios. Y es por ello que esto es un asesino interno, nos destruye la hermosa vida que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros y la disfrutemos. Y podía haber en esto del virus del ébola, o sea, realmente está impresionante. Si tú no estás unido al plan, te animo a que puedas aprovechar y unirte. Porque realmente hay muchos detalles muy importantes que ayudan a nuestra vida y que nos hacen entender. Y menciona ahí que el virus del ébola, cuyos primeros brotes aparecieron en Sudán, en Congo en 1976, es una enfermedad severa y a menudo fatal para la cual no existe vacuna ni cura conocida. Desde entonces ha dejado más de 1.500 muertos en partes de África. Y ahí hay varios detalles, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver más adelante. Pero este personaje es un miembro de la iglesia. Él estuvo dirigiendo el grupo de iglesias incluso en África, ahora está en Texas. Mike Taliaferro fue el que escribió el libro que estamos leyendo y colocó en una parte, quiero leértela. El poblado de Mayigú en sí no es nada impresionante, no hay teléfono ni electricidad, los edificios son como cajas de concreto con techos de zinc, la mayoría de los residentes viven en chozas de barro con techos de palma, hace calor, hay muchas
casos de malaria en el poblado y la salubridad es mínima. Tomás y Jacques vivían en Mayigú. Sus familias, que eran vecinas, plantaban en pequeñas parcelas en las afueras del poblado. Una mañana de febrero de 1996, los dos muchachos se levantaron temprano para ir a trabajar a los campos de sus padres. Caminando juntos, jugaban como siempre cuando iban a realizar sus tareas diarias. Esa mañana, sin embargo, fue diferente. En una hondonada cerca de su ruta, vieron lo que parecía ser un animal muerto. Acercándose lentamente, vieron que había un chimpancé grande, muerto entre la hierba. Se quedaron quietos por unos segundos para ver si respiraba. Luego los dos muchachos tomaron el animal por los brazos y lo alaron hacia el camino. Los niños estaban absolutamente felices. La carne de monte es un manjar en las selvas tropicales de Gabón Oriental. Se come antílope pequeño, puercoespín y hasta algunos roedores, pero la carne de chimpancé es especial, apreciada por su tamaño y su sabor. Los chicos sabían que sus familias estarían muy felices por el descubrimiento. Trataron de arrastrar el chimpancé hasta el camino, pero era muy pesado. Dejándolo en la orilla, corrieron a buscar a alguien que los ayudara a llevar el animal muerto a casa, sin saber que cada onza de carne del chimpancé estaba saturada con lo que tal vez es el virus más mortal de todo el planeta. Varios lugareños salieron a ayudar a los chicos a traer el mono a casa. Llevaron el animal hasta la casa de un vecino donde lo pusieron sobre una mesa de madera. Uno de los nativos trajo un cuchillo y comenzó a quitarle la piel. No hay duda de que encendieron la fogata inmediatamente y muy pronto trozos de carne eran cortados del cuerpo del animal y arrojados al fuego. En ese momento el virus tenía varios posibles puntos para entrar en sus huesos, nuevos huéspedes humanos. Mientras cortaban el animal, tal vez una mano llena de sangre rozó una herida en el brazo de otro de los nativos. Tal vez los fluidos del mono salpicaron los ojos y la boca de las personas. Tal vez alguien se comió un trozo de carne cruda. Nunca se sabrán los detalles específicos de cómo se transmitió la enfermedad, pero el poblado de Mayigú estaba a punto de enfrentar el mortal ébola, una enfermedad que mata aproximadamente 85% de quienes quedan infectados. Sin saberlo, al menos una docena de personas estaban infectadas con el organismo. La parrillada continuó toda la tarde, pero el virus comenzó a trabajar inmediatamente. En Mayigú todos los lugareños se fueron a dormir después de la parrillada. El pequeño virus del ébola, sin embargo, no duerme. A pesar de ser tan pequeño que más de 100 millones de ellos pueden caber en el punto al final de esta frase. Se multiplica tan rápido que tu cuerpo se transforma en una bolsa de virus virtual en cuestión de días y cada célula de tu cuerpo se ve afectada. De hecho, a veces el virus se multiplica tan rápido que literalmente las células pueden estallar. Uno de los que le quitó la piel al chimpancé ese día en Mayigú muy pronto comenzó a sentir los síntomas. Mira, la historia realmente a mí me dio como un poco de frito, ¿no? Pero me hace pensar, y incluso buscaba la historia de este lugar de Mayigú y se encuentra el clima, el ambiente en algunas zonas y montañas y todo es muy parecido a lo montañoso que tenemos y selvas que tenemos acá en algunos lugares ya todavía. Pero me hace pensar también, y quiero que me acompañes por favor a ver algunos detalles más adelante. Bueno, aparece ahí la escritura, Marcos 2:17, y mencionaba en la pequeña historia, decía, los dos muchachos se levantaron temprano. ¿Recuerdas que vimos esto? Necesitamos al médico, ¿verdad? Si reconocemos, pero en la historia menciona que los dos muchachos se levantaron temprano. Era un día común y corriente, ¿verdad? Mira, tú y yo, no sé si lo has pensado, pero en un día común y corriente, tú y yo podemos ser devorados por el pecado. En un día normal, en un día en el cual tú sabes, me levanto, alisto los niños, voy allá, es un día normal, pero el pecado trabaja. Apareció otra frase, los niños estaban absolutamente felices. ¿Sabes?
si no somos conscientes, realmente, si no somos conscientes que Satanás también te puede bendecir, tú vas a estar feliz. Vas a estar feliz, vas a disfrutar, pero no sabes las consecuencias, ¿verdad? Los niños no sabían las consecuencias. Cada onza de carne estaba saturada ¿de qué? Del virus. Cada palabra que tú permitas, cada mala palabra, cada broma de doble sentido, se va a regar en tu ser, va a trabajar. Decía también, el virus tenía varios posibles puntos para entrar en sus nuevos huéspedes. ¿Sabes? A veces tú y yo pensamos, ya vine aquí al salón, Satanás no me toca. A veces pensamos solo en la calle. ¿Sabes? Santiago 1 nos dice que viene de nuestros propios malos deseos, que nos arrastran y seducen. Santiago 1, del 13 al 14. Muchas veces tú y yo juzgamos o echamos la culpa a otras personas, pero realmente necesitamos reconocer que hay varios puntos por donde Satanás puede meter ese veneno y nos puede hacer estragos. Enfermedad que mata el 85% de quienes quedan infectados. ¿Cuántas personas andarán muertas espiritualmente? Traigamos la pregunta aquí. ¿Cuántos de nosotros podemos estar muertos espiritualmente? ¿Estaré yo muerto espiritualmente? ¿Sabes? Eso es bueno que nos analicemos. Hace tiempo no veía a un amigo y el lunes o martes nos poníamos a platicar y él quería entrar en debate y yo le digo, mira, nos vamos a hacer un día y quizás abrimos la Biblia, tranquilo, ¿verdad? Y le digo yo, mira, no te preocupes, al final tú y yo podemos decir que estamos en la verdad, pero quizás aquel que está hablando por teléfono, el día de mañana, quizás Dios puede decir, él entra al reino de los cielos y tú y yo nos quedamos. Es importante que seamos sobrios para darnos cuenta cómo está nuestra realidad espiritual. Y seamos conscientes de la necesidad que tenemos de ¿quién? Del médico, ¿verdad? De la necesidad que tenemos del médico. Porque si no, van a encontrarse muchos síntomas que aparecen, incluso ahí en el libro menciona, al primer día pasa esto, al segundo día, 7 horas después. Mira, el pecado va trabajando y tú y yo a veces no sabemos y una cosita nos hace explotar. Pero ¿sabes qué? No nos dimos cuenta. Que hace varias horas, hace días atrás, hace semanas atrás, el pecado ha ido trabajando en tu corazón. Entonces estás agrio. Estás con un corazón que no quiere realmente. El virus comenzó a trabajar, ¿cuándo dice? Inmediatamente. ¿Sabes? A veces no nos damos cuenta y el pecado nos tiene ciegos y sordos espiritualmente. Estamos cagados. O sea, necesitamos la ayuda divina de Dios Todopoderoso, pero a veces no queremos permitir ni que personas puedan acercarse a mi corazón y sentarse conmigo y hablar de la palabra de Dios. Es delicado. Entonces, ¿qué debo de reconocer? Y me lleva a pensar, esta escritura es corta, pero es bien clara. Si tú quieres tener una relación correcta, adecuada con Dios, reconoce que necesitamos al médico. Yo lo necesito. ¿Qué fecha es hoy? 5 de junio. ¿Lo necesitarás el 6? ¿Lo necesitaste el 4? Lo necesitas mientras estemos en esta tierra. Pero es una decisión de que necesito al médico. Continúa Romanos 3, verso 23, mira lo que menciona. Pablo presenta aquí un caso interesante. Te animo a que leas, por favor, Romanos capítulo 1, capítulo 2 y los 22 versículos que hay antes de este versículo. Pablo termina su caso presentando esto. O sea, él concluye todo lo que les viene hablando los romanos, lo concluye en esto. Y Pablo ahí es bien sensible, bien sencillo, y da a entender que necesitamos al médico por excelencia. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Entonces, la mejor opción
que tú y yo tenemos ante la calamidad, ante el catástrofe que puede hacer el pecado en nuestra vida, ¿cuál es? Volvernos a Dios, buscar, ¿verdad? Porque así como los niños, en la historia, un inocente descuido y hace estragos y se propaga. ¿Te fijaste la historia? Aquellos quizás no sabían cómo se iban a contagiar, ¿verdad? Es fuerte, es bien delicado. Encontraba también, aparece ahí una historia donde unas personas con una jeringa vinieron e inyectaron a otros y no sabían, ¿verdad? Y a través de esa jeringa también se fueron contagiando, ¿verdad? Lucas 13, verso 3 dice: de ninguna manera, y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Dios. Tú y yo quizás podemos llegar a pensar, bueno, yo he sobrevivido tanto tiempo, o sea, ya tengo tantos años, si he sobrevivido hasta el día de hoy, ¿por qué no mis familiares van a sobrevivir? ¿Por qué no yo voy a poder seguir sobreviviendo? ¿Sabes qué indica eso? Que no estás dependiendo en Dios. Si Dios te ha permitido llegar hasta donde estás, a pesar de que quizás no has estado tan cerca de Dios, dale gracias a Él, porque tienes la oportunidad para acercarte a Él. Pero es importante que tú y yo entendamos, vamos a perecer, vamos a morir, y la oportunidad es que tú y yo nos arrepintamos, nos acercamos a Él, ¿verdad? Aparecía una estadística que en un mes habían muerto 200 personas, dice, en ese pueblo, en ese lugar. Mira, es interesante, el pecado es delicado, muy delicado. Para cuando alguien muere del ébola, ya hay secciones de su piel que se están descomponiendo. Mira qué fuerte eso, es bien fuerte. La muerte espiritual, ¿a qué nos puede conducir también? Hay áreas en las cuales están muriendo y no nos estamos dando cuenta. Nos estamos descomponiendo de áreas espirituales y no nos estamos dando cuenta. Estamos vivos físicamente, pero nos estamos descomponiendo porque hay causas diferentes en las cuales el pecado entra a nuestra vida. Y necesitamos reconocer que nuestra conciencia un día puede estar descomponiéndose también. Va a ser más difícil que tú reconozcas al médico por excelencia que necesitas. Aquí puede venir el mismo Jesús a tomarnos de la mano y decirte: ven, sígueme. Pero si ya no quiere, tu conciencia está, tu corazón está renunciado, que está tan rebelde que no quiere reconocer que Él es Dios, no lo vas a seguir. ¿Sabes? Puedo ver, el ébola realmente no da segundas oportunidades. Hay muchos síntomas, muchos detalles. Vamos a ver un video para que nos ayude un poco a entender también cómo trabaja el ébola. Y es interesante, no estamos exentos. Al día de hoy no estamos exentos, que incluso tú y yo podamos estar expuestos al ébola. No estamos exentos a que podamos morir también espiritualmente. Ébola entra al cuerpo. La enfermedad no es fácil de contraer. Solo se transmite a través de fluidos corporales: sangre, saliva, moco, sudor, lágrimas, semen, vómito, orina o heces fecales. Y solo puede entrar al cuerpo por contacto directo con heridas o raspones en la piel, a través de los ojos, nariz, boca, garganta o de los órganos reproductivos. Los humanos se pueden contagiar también comiendo productos cárnicos de animales contagiados o con el contacto directo con estos mismos. El virus puede sobrevivir durante varias horas en estado seco, en perillas de puertas o superficies de objetos. Si el fluido permanece húmedo y a temperatura ambiente, puede sobrevivir por días durante el cuerpo. La mayoría de personas se contagian por el contacto con fluidos corporales de pacientes o de víctimas mortales del virus. Pero ¿cuándo es un enfermo de ébola contagioso? La respuesta es inmediata: cuando muestra síntomas. Estos síntomas pueden tomar entre 2 y 21 días para evidenciarse. En otras palabras, una persona puede viajar e interactuar con otros por días o por semanas sin transmitir el virus. El periodo normal de incubación varía entre 8 y 10 días. Los primeros síntomas de la enfermedad: fiebre, debilidad, dolor en los músculos y dolor en la garganta.
muchas veces confundidos con los síntomas de la gripe, la malaria, la fiebre tifoidea o la disentería. Pero luego empeoran: vómitos, diarrea hemorrágica, hemorragia interna y externa, sarpullido y puntos morados en la piel. Una vez los síntomas se presentan, la persona es contagiosa y tiene entre 6 y 16 días para vencer la enfermedad o sucumbir a ella. La incidencia de muerte varía entre un 50 a un 90%, dependiendo en la cepa del virus y de la rapidez con la que el paciente reciba atención médica. Si un paciente con sistema inmune fuerte es atendido pronta y apropiadamente, la posibilidad de supervivencia aumenta, pero si sobrevive, el virus puede permanecer en el semen por hasta 3 meses. Un sobreviviente tendrá inmunidad al virus durante al menos 10 años, pero aún se desconoce si será inmune a otras cepas del virus. Preguntas y respuestas de una enfermedad aterradora. Gustavo de CNN, Atlanta. Podríamos preguntarnos, en nuestra incubadora, ¿hemos guardado algún pecado? Así como decía el video, hay muchas cosas que podríamos aprender. En nuestra incubadora hemos guardado a veces algún pecado ahí. Dice que una persona que sobrevive a eso puede sobrevivir casi 10 años sin muchas repercusiones. ¿Sabes? El pecado así pasa también en nuestro corazón. Quizás tú y yo algunas veces hemos sobrevivido semanas, días, años, no lo sé, pero por gracia de Dios seguimos estando acá. Y hoy tú y yo no sé cómo estamos con Dios, ¿verdad? Realmente no lo sabemos. Cada uno de nosotros sabemos, pero entre nosotros no lo sabemos. Dios sí lo sabe. A Dios no lo podemos engañar. Entonces, lo mejor es que tú y yo podamos ser prontos. Si tienes algo ahí en tu incubadora, despáchalo rápido porque te va a pasar factura. Es importante, no lo tengas ahí. Destruye. Y algo que necesitamos reconocer es, tú y yo debemos vivir bajo los estándares de Dios. Esos estándares en los cuales están ahí en la Biblia. Esos estándares en los cuales necesitamos esa hermandad, esa comunión. Por eso nos congregamos. No estamos acá porque tú y yo, pues realmente nos gusta estar acá en este salón, sentimos rico el aire acondicionado. No, estamos por Dios, ¿verdad? En África el pecado causa más estragos que las enfermedades. Mira qué fuerte eso. El vivir bajo mis deseos y no según el plan de Dios, todo eso es pecado. Mira, es lamentable que muchas veces mis deseos o los deseos que escucho en los demás, muchos creen que la inmoralidad es normal y es aceptable. ¿Has escuchado eso? En las mismas familias, mire, para que su hijo haga así, hombre, ya está más o menos. ¿Cuándo lo va a llevar al burdel? ¡Wow! Es fuerte eso. Ser borracho es ser macho. Es triste, ¿no? Pero eso llega a nuestra mente. El divorcio es normal. Cualquiera lo puede practicar. Eso está fuera de los estándares de Dios, ¿verdad? Personas que motivan el aborto y lo ven como algo normal. ¿Ese fue el diseño realmente de Dios? O sea, ¿cuánto necesitamos al médico? ¿Cuánto tú y yo a veces, por estos mismos deseos, ponemos en una balanza los mandatos de los hombres y nos pesan más que los mandatos de Dios? Me hace pensar, iglesia, es triste, pero si tú ves este salón, es triste ver lugares donde se reúne la iglesia vacíos y penitenciarías muy llenas. ¿Te has puesto a pensar eso? Es triste, ¿por qué? Piensa, el ébola está lejos. No, el pecado trabaja. El pecado está ahí, ¿verdad? En África dice, el pecado causa más estragos que las enfermedades. Entonces tú y yo podemos indignarnos por el mundo, ¿verdad? Pero también podríamos pensar, ¿qué está pasando en Comayagua? ¿Verdad? En mi departamento, en mi ciudad, en mi municipio, ¿qué está pasando? Pero yo te animo a que podamos ser honestos y podamos pensar nosotros mismos primero. ¿Tú qué estás haciendo hoy
¿Estás rechazando el pecado o estás amando el pecado? Porque es fácil, ¿no? Ponerme a pensar en los demás. Todos hemos pecado. No, mejor hagámoslo personal. Yo he pecado. Y me alejo de la presencia de Dios. Entonces, ¿lo estoy amando o lo estoy reprochando? Yo necesito buscar a diario el médico. Yo necesito buscar a diario el que me va a sanar. Si yo no lo busco a diario, lo que va a pasar en mi vida es lo que vas a ver ahí en esa imagen a continuación, ¿verdad? Si tú no lo buscas a diario, mira, tarde o temprano te va a pasar esa factura y tú dices, bueno, ¿y por qué está pasando esto en mi vida? Pero la verdad es que es una bomba que a su debido momento iba a explotar. Yo estaba buscando varios detalles, aparte del libro, y encontré que hay una novela que se llama El juego del pecado. Yo no la he visto, te lo aclaro, me encontré nada más en el internet. Pero mira, qué interesante, ¿no? Porque el mismo ser humano juega con el pecado. El mismo ser humano no se da cuenta que va a esperar, entre comillas, sin querer queriendo, hasta que esa bomba explote. Tú y yo pasamos y hemos estado expuestos al pecado. Entonces necesitamos darnos cuenta que el pecado no es un juego, es un asesino. Destruye personas, familias, comunidades, iglesias. Y es por ello que necesitamos creer en Jesús. Pero si tú y yo creemos en Jesús, debemos tomar en serio las advertencias, que arruina vidas y vamos a ir al infierno si no tomamos muy en serio esto. Entonces yo quiero que nos preguntemos, discípulo, ¿estás siendo permisivo con el pecado? Tomemos esa pregunta y llevémosla a nuestro corazón. ¿Estaré siendo permisivo con el pecado? Ojo, no te compares con seres humanos. Ponte en la presencia de Dios y dile, Dios, contéstale. Dios, ¿estoy siendo permisivo con el pecado? ¿Lo acepto? ¿No lo acepto? ¿Cómo está mi corazón? Amigo, amiga que nos acompañas, ¿tomas en serio la enfermedad espiritual que te hará daño para la eternidad? Nosotros queremos estar cerca, pero no somos nosotros los que te vamos a salvar. Por eso es importante que tú y yo nos acerquemos con la prudencia, con el amor que Dios se merece, y que sea su palabra la que trabaje en nuestros corazones, permitiendo que ella moldee nuestra vida. Amén. Vamos a terminar Hebreos capítulo 10, verso 26 al 27. Vamos a leer ahí, pero te colocaba estos detalles que aparecen ahí en el libro. Tenemos que, tú y yo, mantenernos en la pelea, pero buscar ganarla. Pero hay que buscar ganarla diciendo no al pecado. Y para eso necesitamos tener la convicción en nuestro corazón, que nazca de nuestro interior. En el libro aparecía, la victoria sobre el pecado comienza con un respeto saludable hacia el virus espiritual que te ataca. Y es real, tenemos que tenerle respeto. No, dicen por ahí, no tientes al diablo con vara corta, ¿has escuchado? O sea, respeta, realmente. Si tú y yo vivimos una vida desenfrenada, no es posible que vamos a ir al cielo. Si la Biblia nos lo dice, nos lo muestra. El pecado no es un resfriado común, es mortal, trae dolor horrible y nos lleva al infierno eternamente. ¿Sabes? Si hablamos de un pecado, la inmoralidad sexual, la relación, impureza, el sexo fuera del matrimonio, Dios no le agrada eso. Pero ¿por qué muchas veces lo vemos como un resfriado común y corriente? O sea, es retante. Quizás a corto plazo trae una satisfacción, pero a largo plazo la palabra de Dios sana, restaura y te da lo mejor. Algunos de nosotros, bueno, todos nosotros, los que permitimos que Dios vaya trabajando, Dios ha ido haciendo eso. Nos ha mostrado, en esta, Rolando, la regaste, en esta otra también, y todavía me sigues necesitando.
pero ese Dios tiene gracia. Pero no aprovechemos y llegamos a pensar gracia sobre gracia, ¿no? Dice Hebreos 10, 26, 27, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. ¿Sabes? Hoy no es que nos falta conocimiento. Hoy a nosotros nos falta fe. Porque todos los que estamos acá, mira, aunque Satanás pueda ponerte en tu mente, ay, mejor no hubiera empezado a estudiar la Biblia. Porque a veces llega a nuestra mente, en mí llegó a su momento, cuando empecé a ver eso, bueno, y si no hubiera aprendido, ¿verdad? Pero mira, a estas alturas del partido, tú y yo, en anuncios comerciales, en algún familiar que te ha comentado, algún amigo te ha invitado, alguien te ha leído la Biblia, hay una Biblia en tu casa, lo que sea. El conocimiento ha llegado a tu corazón, a tu mente. Pero lo que nos falta es fe. Un ejemplo claro es Judas, por ejemplo. ¿Te recuerdas a Judas? El que traicionó a Jesús. Pregúntate algo. ¿A Judas le faltaba conocimiento? Judas fue alguien que estuvo cara a cara con el maestro, recibiendo enseñanza, viendo milagros. O sea, viendo muchas cosas. Por conocimiento no fue. Pero sí fue específicamente porque le faltaba una fe verdadera. Quiero animarte a que tengamos una fe verdadera que tenga respeto al pecado, una fe verdadera que realmente reconoce que es una terrible expectativa llegar al juicio final con Dios y decir, bueno, a ver cómo me va. Busca quedar bien con Dios desde ya, acércate a Él, ¿verdad? Y es muy interesante ver, por ejemplo, la vida de Pedro. Pedro fue alguien también que negó a Jesús, pero ¿qué hizo Pedro? Se arrepintió, ¿verdad? Y lo ves a Pedro que siguió los pasos de Jesús y es muy usado en la iglesia de Cristo. Entonces, es animante ver esto porque al final, ¿sabes? El pecado trae eso, trae culpa, trae desilusión, trae enojo, trae lamento, ¿verdad? Y algo que sucedió con el virus del ébola, ahí aparece en el libro. ¿Sabes qué sucedió en su momento? Hubo una advertencia. ¿Y sabes qué pasó? Se detuvo, al menos en ese lugar donde menciona ahí. Yo quiero que pienses que necesitamos tener cuidado, porque el pecado nos va a quitar todo, nos va a destruir. Y quiero que pienses algo también. Hoy, tú y yo hemos sido advertidos a través de su palabra. Quiero animarte a que disfrutemos a tener respeto de esas cosas que pueden destruirnos y que podamos más bien edificar nuestras vidas buscando dar gloria a Dios, porque su advertencia es bella y es hermosa. Oremos. Padre, gracias Señor por este tiempo, gracias Padre porque podemos venir ante usted reconociendo, Señor, que usted no quiere que nos perdamos, Señor. Padre, usted nos ama y aquí estamos seres humanos con muchas necesidades. Algunos de nosotros, creo yo, que nuestro orgullo nos pasa mucha factura. Padre, algunos de nosotros queremos apelar a la ignorancia, pero realmente es que estamos siendo muy fieles a nuestras creencias personales. Ayúdenos a ser más fieles a su voluntad. Ayúdenos, Padre, a entregarnos por completo, de lleno, Señor. Padre, personalmente le agradezco por este tiempo de estar aprendiendo de sus escrituras sobre todas las cosas y de este escrito. Padre, ruego mucho que todo lo que estamos acá podamos cuidar nuestra vida. Ayúdenos a escuchar al médico por excelencia. Y gracias, Señor, porque usted nos ofrece esa sanación que es gratuita, que es eterna y que trae lo mejor para cada uno de nosotros. Bendito sea, gracias por todo, en su le oramos, Dios. Amén.